Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Una vez más estamos por este medio para poderle traer una palabra de bendición. Eh, Creo que es importante que nos mantengamos unidos. Y ya que está este medio, creo que es muy importante que la unidad se haga a través de la palabra, a través de lo que el Señor nos da, a través de todo aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón para que podamos trasladarles. Fíjese que algo que ha estado saltando a mi corazón es, y de eso quiero hablar esta noche, es sobre el menosprecio. Yo siempre le digo a los hermanos cuando les hablo del menosprecio, eh, ¿quién de nosotros no ha sido menospreciado alguna vez? O, bueno, todos decimos yo, pero la otra pregunta es, ¿y a quién usted ha menospreciado alguna vez? Entonces, todo esto de alguna manera tiene que enseñarnos a nosotros que, que el Señor nos ha llamado para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Y el menosprecio no es parte en el paquete de la luz. Y a la luz, hablando de luz, y a la luz de la palabra, fíjese que yo me encontré en Proverbios capítulo 19, versículo 16, dice, el que guarda el mandamiento, oiga, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué quiere decir esto? Que si el camino es Cristo, acá dice los caminos y alguien podría decirme, sí, pero ahí dice los caminos, pero tomemos el camino que es Cristo. Porque, hermanos, es un secreto a voces de que hay un menosprecio hacia el Señor Jesucristo, incluso de algunos que profesan ser cristianos, hijos de Dios, y usted sabe, no vamos a juzgar a nadie, pero sí vamos a poner en evidencia algunas cosas a la luz de la palabra de lo que Dios nos dejó plasmado. Mire pues, el que guarde el mandamiento guarda su alma. Entonces, ¿usted quiere guardar su alma? No menosprecie. Pero específicamente habla aquí de no menospreciar el camino. Pero aquí dice sus caminos, pero podemos tomarlo de esta manera. Camino de santidad, camino de justicia, camino de paz, camino. Bueno, usted póngale el título que quiera. No menosprecie lo que Dios le ha puesto. Porque el menosprecio, le damos otra versioncita ahí para que usted vea, traducción lenguaje actual, dice, el que respeta una orden, se respeta a sí mismo. El que deja de cumplirla, dicta su sentencia de muerte. Mire, esta es más cardíaca. ¿Por qué? Porque acá de lo que está hablando, perdón, es ya más estricto, según esta versión. Dios habla hoy 2002, dice, el que cumple el mandamiento protege su vida. Oiga, qué tremendo. Y el que desprecia la enseñanza del Señor, muere. Aquí la pregunta sería, hermano, hermana, ¿ama usted la palabra? ¿Se deleita usted en la palabra? O a la hora del mensaje usted siempre tiene algo que hacer. O a la hora del mensaje usted tiene que ir a sala cuna, que no existe en este momento por las circunstancias, porque le preocupa a su niño. El darle la espalda a la palabra es menosprecio y tiene una consecuencia.
¿qué es la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué es la muerte? Porque usted, al no ser alimentado, no se está nutriendo. Estoy hablando espiritualmente. Usted no se está nutriendo. Y al no nutrirse, usted se constituye en un desnutrido espiritual. Cuando usted oye hablar de algo entre los mismos hermanos de la iglesia, el pastor habló sobre esto, y usted, ¿pero a qué hora lo dijo? Cuando usted se salió. Usted quiere vivir. Usted quiere estar siempre vivo. No menosprecie la palabra. Porque el que menosprecia la palabra, el que menosprecia los caminos, el que menosprecia al Señor, espiritualmente muere. Y ese es un fruto del menosprecio. Entonces yo quiero hablarle esta noche de los frutos del menosprecio. Y fíjese que me encontré con algunas cosas acá que creo que sería importante que usted y yo las viéramos. Mire pues, en primer libro de Samuel 25:3, un versículo, un personaje, un libro muy conocido que nos enseña de alguien que menospreció a alguien que ya había sido llamado por Dios. Mire cuántos alguienes salieron ahorita, pero oiga esto, primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 3. El hombre se llamaba Nabal, y Nabal significa necio. Entonces, una de las cosas que nos hace menospreciar a nosotros o caer en el menosprecio es la necedad. El Nabal que se nos sale muchas veces. ¿Por qué voy a hacer eso yo? Si al final de cuentas a mí no me beneficia. Bien, todo lo que usted haga para Dios le va a beneficiar. Ahora, y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre, oiga, era áspero y malo en sus tratos. Oiga esto, qué tremendo. Mire las características de un necio. Áspero. No vi otras versiones, pero mire, ¿ves? Áspero, tosco. Alguien que no tiene una señal de cariño para nadie. ¿Por qué? Porque es solo él. Su satisfacción es yo. Si usted conoce a alguien así, dígale, hola hermano Yoyo. ¿Por qué? Porque solo piensa en él, porque siempre está él tratando la manera de satisfacerse a él mismo. Ahora oiga esto. Malos tratos. Trataba mal. ¿Usted no conoce gente que se deleita tratando mal a los demás? Mi jefe, dirá alguien por ahí. No. Otro. Bueno, si es su jefe, bueno, que el Señor lo acerque a él, ¿verdad? Y que él cambie. Pero óigame esto. El necio cree que tratando mal a los demás es como él se va a hacer un nombre. Y lo que nos va a hacer un nombre en Cristo es la humildad. Pero ¿cómo cuesta ser humilde? Pero estamos hablando del menosprecio. Entonces, oiga esto. 25:10. Oiga, pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Miren, hermanos, es como que usted llegara a una empresa enviado por su jefe y cuando usted llega, la persona que lo tiene que atender, ya le llamaron, ya le dijeron y esto y lo otro, que usted va a llegar, y cuando usted llega, lo trata como que si usted no existiera. Ellos no sabían que iban a llegar, pero ¿cuál era la relación que ellos tenían? Era una relación en la que el grupo que David había juntado en la cueva de Adulán
los que el Señor le había permitido pastorear, si me permite eh, esa palabra, porque es correcta, y formar como guerreros, habían llegado a bueno, el meollo del asunto era de que ellos lo que hacían era cuidar que los vándalos no se robaran lo que esta gente tenía, ganado, siembras, etcétera. Pero a Naval no le importó. ¿Por qué no le importó? Porque era un necio. Entonces la necedad siempre nos va a acarrear a nosotros, hermanos, cosas malas. Y vamos a terminar tomando acciones o tomando decisiones que al final de cuentas nos van a, no nos van a favorecer, sino que van a traer repercusiones malas para nuestras vidas. Ahora, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Mire, David está huyendo de Saúl, otro bandido. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había llamado a él como rey y había destituido a Saúl. Viene y comienza a hacer él algo en favor de los demás, de los hacendados, del pueblo, de la gente. Y en vez de tomar una acción de agradecimiento, lo que hace este hombre es menospreciarlo a tal punto que lo indignó. Mire pues, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy en día que huyen de su Señor. Miren, hermanos, el menosprecio es algo que está a la orden del día. Ahorita hay una necesidad tremenda en la población, no solo nacional, sino que mundial. Y hay mucha gente que se está organizando o ya estaban organizados y están haciendo actos de misericordia tremendos. Perdón por lo que voy a decir, pero muchos de nosotros como pastores, lo único que estamos esperando es que se abran las iglesias, los auditorios. Pero podemos trabajar, podemos hacer algo en favor de aquellos que hemos menospreciado siempre. Usted me dirá, pero yo nunca los he menospreciado. ¿Y cuándo ha llegado con ellos y les ha dado algo? Pero no quiero meterme en eso. Oiga pues, he de tomar mi pan, por eso le estaba hablando de esto. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco, hermano. Y no la Biblia dice que al pobre da, a Dios presta. ¿O no dice así la Biblia? Entonces, lo que usted le dé a alguien en el fluir del Señor, en el mandato de la palabra escrita, de logos, Dios se lo va a recompensar. Porque Dios no se queda con nada. Pero mire esto. Empezamos hablando del menosprecio a la palabra. Mire. Hoy en la mañana hablaba con un pastor y estuvimos ahí un momento de plática. Oramos. Y una reunión muy, muy bonita. Él está enfermo. Oramos por él. Pero hablábamos de la importancia que tiene en estos momentos el que nosotros arraiguemos de nuestro corazón y demos a luz la misericordia.
que Dios plantó en nuestro corazón. ¿Para qué? Para favorecer a aquellos que no tienen. Pero yo le decía a él, una de las cosas que nosotros debemos de atender es lo que yo les decía a ustedes anteriormente. Tenemos que estarnos nutriendo constantemente de la palabra. ¿Por qué? Porque a través de la palabra nosotros vamos a comenzar a visualizar qué es lo que necesitamos nosotros primeramente para poderlo dar. Porque si usted no tiene palabra, no se nutre de conocimiento, definitivamente, ¿qué va a ir a dar? Usted no puede venir y estarle hablando a la gente de lo mismo siempre. Jesús viene, Jesús está aquí, Jesús está por aquí, Jesús por ahí. Sí, pero ¿cómo es que se ha de manifestar esta situación? ¿Cómo es que se ha de manifestar? ¿Y cuáles son las características que se han de dar para la manifestación de nuestro Señor Jesucristo? Y creo que todos los cristianos deberíamos de saber cómo es que se va a dar. Hermano, tantas cosas que están sucediendo en medio de esta pandemia, pero mire pues, estamos enfocados en la pandemia. Porque todos estamos enfocados en la pandemia, pero alrededor de esto se están dando acontecimientos, hermano. Mire, no le soltemos la mirada a lo que está sucediendo en Israel. Pero no va a entender usted, ni voy a entender yo, si no nos clavamos en el corazón la palabra. Vamos a simplemente a caducar. Simplemente vamos a estar ahí. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿y eso qué quiere decir? Por eso necesitamos estar constantemente metiéndonos en la palabra para que podamos, hermanos, realizarnos espiritualmente hablando en el espíritu para que podamos trascender en Cristo por el espíritu, repito. Porque a veces se malinterpretan las palabras y no quiero que me vaya a malinterpretar. Ay, entonces me tengo que realizar. No. Y sí, pero en Él. ¿Pero por qué le estoy hablando de esto? Porque la pregunta acá sería, ¿usted escudriña la palabra? ¿Usted está constantemente viendo que el Señor le salta a través de la palabra? Hermano, mire, una de las cosas que nosotros como ministros acostumbramos a decirle a las ovejas es, ¿cuántos se van con Cristo si Él viniera esta noche? Y las ovejas hasta saltan, amén, amén. Sí, pero cuando les pregunta cómo va a ser el acontecimiento, no sabe. No saben, ¿por qué? Porque creen que solamente con decir yo soy hijo de Dios, ya dieron la talla de oveja, perdón, de hijos, de novia, de siervos, de todo. Y no, todo tiene un proceso. Y ese proceso es paulatinamente, en pausas, hermano. Uno lo lleva al otro, otro lo lleva al otro, y otro y al otro y al otro. Cuando usted siente, usted está en una condición en la que el leer la Biblia no es una carga, sino que el leer la Biblia para usted es un anhelo. Y eso, en ese momento, usted dejó de menospreciarla. Es que miren, hermano, a veces pensamos que no menospreciamos la palabra. Por ejemplo, su pastor, porque hay gente que me está viendo que no soy su pastor. Y hay gente que no me está viendo y soy su pastor. Pero óigame pues, estas son cosas de la vida, diría alguien por ahí. Pero óigame, usted está atento, está atenta a lo que su pastor está enseñando. Hermano, pero es que viera que el pastor solo lo mismo, pero está atento. Porque si usted está atento, usted no está menospreciando la palabra. Pero si usted dice, ay, saber si va. Mire, yo no he estado anunciando cuándo voy a salir al aire.
¿Por qué? Porque me gusta agarrarlo de sorpresa. En una ocasión me decía una hermana, pero es que usted no me avisó. Pero el Señor tampoco le va a avisar cuando venga. Y tenemos que estar listos. ¿Y cómo vamos a estar listos? Escudriñando la palabra, escudriñando las cartas del amado. Entonces, sigamos acá. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Por el menosprecio a la palabra, pero también el menosprecio hacia los siervos que se están, y yo ya lo he dicho, que se están esforzando por llevarle a usted esa vianda espiritual para que usted siga alimentándose, para que usted siga digiriendo la palabra, para que usted siga en ese fluir espiritual y no se apague esa luz que está encendida en su corazón. Pero este hombre, Nabal, entonces el necio simplemente no quiere nada. El necio dice en su corazón, no hay Dios, todo está bien. A mí la pandemia, el COVID-19, a mí me hace los mandados. Bueno, hermanos, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Seamos prudentes. Y eso no quiere decir que usted no tenga fe. ¿Sabe por qué? Porque Dios pone algo para ver hasta dónde nosotros nos valoramos. Esto es todo por el mismo precio. Oiga, use mascarilla, use gel. ¿Usted sabe qué está haciendo ahí? Obedeciéndole a Dios. Ay, entonces el presidente es Dios. No, él es la autoridad que Dios puso. Y como él la instituyó, entonces al nosotros someternos a las autoridades, estamos honrando a Dios. Aunque usted no dijera amén. Pero yo sé que usted está diciendo amén. Entonces sigamos acá, porque el tiempo corre y estamos en lo mismo. Mire, pues. David se enojó, hermano. David se enojó por el menosprecio, porque a ninguno nos gusta que nos menosprecien. Oiga, pues. Primer libro de Samuel 25:37. Pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino, vamos a ver, al necio, así le voy a decir, su mujer le contó estas cosas y su corazón se quedó como muerto dentro de él. Y se puso como una piedra, y unos 10 días después sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. Mire, pues, ¿por qué le leí hasta acá? Porque usted se sabe la historia, y si no mal recuerdo, yo creo que este tema lo toqué un día, creo que hace unos 3 meses más o menos, pero mire, pues, ¿por qué lo toco hoy? Porque la misma situación, o quizá peor, se está dando en estos momentos. El menosprecio, hermano. Hay cristianos que ya se aburrieron de tanto mensaje. Hay cristianos que ni siquiera se asoman. ¿Por qué? Porque se gastan su saldo. Yo lo digo porque yo a veces lo he dicho. Y es que hay que cuidar el saldo y que no sé qué. Pero, ¿qué es más importante? ¿Tu vida espiritual o 10 quetzales? Bueno, sigamos. Mire, ¿por qué él se puso en esa condición, en esa situación? Porque su mujer le contó que David iba hecho una fiera a matarlo por su menosprecio. Entonces, hermanos, no menospreciemos. Oiga, lo que dice el Señor: tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me cubriste. Pero ¿cuándo hicimos eso? En verdad os digo, se lo estoy parafraseando, que cuando se lo hiciste a uno de mis pequeñitos,
a mí me lo hiciste. Mire qué tremendo. Entonces, si la bendición que usted le hace a alguien que es inferior a usted, entre comillas, porque nadie es inferior ni superior a nadie, pero la sociedad los ha puesto de esa manera. Cuando usted le hace un favor a alguien, cuando usted le da a alguien que está en una capacidad menor que la suya, económica o social o como sea, eso se lo cuenta el Señor, como que a él se lo hizo, porque así dice este versículo. Pero eso también quiere decir que cuando usted menosprecia a alguien, ¿a quién está menospreciando? Definitivamente a Dios. Y esa no es buena compañía. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10, especialmente dice, a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales. Miren, hermanos, ¿usted ama a sus autoridades? ¿Usted ama las autoridades? Primero, las que fueron puestas por Dios espiritualmente. O usted ahorita está como un montón que andan hablando de medio mundo. Hablando de los ministros, que porque esto, que porque el otro, que porque aquí, que porque allá. Mire, ninguno tenemos derecho de señalar, de juzgar a nadie. Tenemos derecho a juzgar, pero no de emitir un juicio. Y eso lo hablamos en otro tema, pero oiga esto. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos. Entonces, aquellos que menosprecian, aquellos que desprecian la autoridad, son carnales. ¿De qué otra forma podríamos llamarlos? O sea, su espiritualidad está en un nivel bajo, o no son espirituales para nada, pero desprecian la autoridad. Mire, un desprecio. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales. Miren, hermanos, esto es serio. ¿Por qué? ¿Por qué es serio? Porque si usted lee en Apocalipsis, cuando el Señor, cuando el ángel, cuando el Espíritu, perdón, le habla a las 7 iglesias, si usted se da cuenta, muchos decimos, es que le está hablando a las 7 iglesias, pero fíjese que no le está hablando a las 7 iglesias. Le está hablando al ángel que está en las 7 iglesias. ¿Y quién es esa potestad angelical que está ahí? El ministro. Ay, entonces ahora me va a salir usted que ustedes son ángeles. Pues al pastor le habla en Apocalipsis y le dice ángel, vaya y escudriñe. Pero, el menosprecio hacia las autoridades espirituales tiene una consecuencia, hermanos. Y les voy a dar un ejemplo. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, oiga, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su corazón. Mire, ni siquiera dijo nada, sino que solo lo vio y le tiró el pelo. Lo menospreció en su corazón. No se agradó de lo que él venía haciendo. ¿Por qué?
Regresamos a segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. ¿Quién era David para ella? Era su esposo. ¿Era una autoridad sobre ella? Amén. Pero además de esposo, era el rey. Era autoridad sobre ella como política. Amén, lo era. Y lo menosprecia. Hermano, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Mire, hay cosas que molestan. Yo le podría señalar una reciente ahorita. Mire, pero no lo voy a hacer. Porque yo les estoy predicando de lo que no debemos hacer. Y si yo lo hago, simba lo que resuena. Pero, óigame, caen mal algunas actitudes. ¿Por qué? Le dicen, es como aquel bolo que está sentado, hermano, y a su hijo lo tiene en el regazo y le dice, hijo, mira, jamás te vayas a emborrachar, no vayas a hacer bolo. Y él bien bolo. Contradictorio. Entonces, tenemos que saber cuando estamos menospreciando a alguien. Mical menospreció a David. Oiga lo que le dice. Mire, 6:16 del segundo libro de Samuel. Versión, vamos a ver, 6:20, segundo libro de Samuel, la Reina Valera del 60, dice, volvió luego David para bendecir su casa. Miren, hermanos, miren lo que hace un ministro. Miren, hermanos, yo no me voy a ministrar con usted, pero sí déjeme contarle lo que callamos los ministros. Óigame pues, muchas veces alguien estuvo hablando de nosotros. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que así sea conmigo, aunque saber, ¿verdad? Porque la Biblia dice que en parte hablamos y en parte profetizamos, pero óigame pues, alguien ha estado hablando de nosotros. Y de repente el Señor pone en nuestro corazón, levántate y ve y bendice a fulana, o a fulano, o a la familia tal. Hermano, y uno otro día se levanta y agarra camino, agarra a su esposa, se van los dos y cuando llega, ¡ah! Pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Mire qué tremendo, pero hay un cambio de actitud. Pero mire lo que sucede acá. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, oiga, cuán honrado ha quedado hoy, mire el sarcasmo, cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¡Hala, hermano! Mire, cuando nosotros le decimos cualquiera, esa mujer es una cualquiera. ¿A qué nos estamos refiriendo? Es un insulto y una degradación. Porque al final de cuentas, cada quien sabe cómo vive. Pero oiga, ella está menospreciando al rey de Israel y al primer rey, el que le iba a heredar el trono a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Pero no solo a él, sino que también, oiga, está menospreciando al rey. Está menospreciando la autoridad. ¿Y cómo le dice? Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¡Ja! Dije que hoy iba a dar
No lo dije, pero lo pensé. Una cápsula nada más. No sé cuánto tiempo llevo. Y el reloj lo tengo atrás y no quiero darle la espalda. Ahora, oiga, segundo libro de Samuel 6:23. Consecuencias del menosprecio, fruto del menosprecio o resultado del menosprecio. De todo modo, volteé a ver. Mire pues. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 23. Y Mical, hija de Saúl. Oiga, ni siquiera le ponen la hija del rey. Perdón, la esposa del rey. Sino que, y Mical, la hija de Saúl, no tuvo hijos. Mire, no tuvo fruto. Hasta el día de su muerte. No tuvo heredero para el trono. ¿Por qué? Aquí hay otro montón de cosas que hablar, hermano. Porque para empezar, el Señor le arrebató, le quitó el trono a Saúl, su padre, y se lo dio a David. Y ella para complementar, mire lo que hace. Menosprecia al que fue constituido como rey por Dios, lo menosprecia y al menospreciarlo aleja más del trono un heredero de Saúl para que se cumpliera la palabra de maldición que el Señor había dado a Saúl por su desobediencia. Pero este es otro tema. Ahora, oiga, estamos hablando del fruto del menosprecio, de las consecuencias que trae el menospreciar. Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre tratando la manera de ser fructíferos. Pero ¿quiere usted ser fructífero? No menosprecie. No menosprecie a nadie. Empiece no menospreciándose a usted. Hay mucha gente que se menosprecia a sí mismos, hermano. Y un ejemplo es Mefiboset. Mefiboset sentía él que no era merecedor de ni siquiera ver al rey, mucho menos sentarse a su mesa. Mire, hay gente que se menosprecia tanto que ni siquiera se acerca a la mesa del rey. Estoy hablando de la Santa Cena. Ay, yo no soy merecedor de celebrar la Santa Cena. Ay, no, porque yo hago esto, sí. Pero ¿por qué no se siente merecedor? Porque se menosprecia. ¿Por qué se menosprecia? Muchas veces son trampas del alma o dardos del enemigo. No eres merecedor. ¿Pero por qué? Para que sigan sus delitos y pecados con libertad. No tomé la Santa Cena, puedo seguir haciendo esto. Mefiboset no se sentaba, no se sentía digno de sentarse a la mesa con el rey. Pero entonces, mire, estamos hablando de Mical. Mical no solo menospreció una autoridad espiritual, no solo menospreció una autoridad que había sido puesta sobre ella como esposo, sino que menospreció también una autoridad que había sido puesta por Dios en un gobierno, que era David, y no fructificó. Entonces, cuando nosotros menospreciamos a las autoridades, independientemente de de qué autoridad usted menosprecie, usted, déjeme decirle que al igual que Mical, puede ser alguien que no dé fruto. Y mire, el rey respondió con dureza al pueblo, primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 13.
pues había menospreciado el consejo que los ancianos le habían dado. Este fue un rey joven, hermano. Pero no quiero hablarle de la historia. Lo que quiero es que usted se dé cuenta que muchas veces nosotros menospreciamos el consejo de los ancianos. Ahora, ¿quién es un anciano? Un viejo no es un viejo. Un anciano es aquel que tiene sabiduría para hablar, aquel que tiene sabiduría para aconsejar. Un viejo es aquel que le dice cualquier cosa que se le venga a la cabeza y lo deja peor. Pero mire, este hombre asumió como rey y lo primero que hizo fue acercarse a los ancianos, pero con el objetivo de que le dijeran lo que él quería escuchar. Pongo el ejemplo actual. Muchas veces nosotros vamos y estamos en una situación difícil en nuestra vida espiritual, nos acercamos al ministro, nos acercamos a los ancianos de la iglesia y con la esperanza que nos diga, mire hermano, usted no está tan mal, sí está engañando a su esposa, pero solo se arrepiente y ya las cosas van a seguir y no se lo vaya a decir y esto y lo otro y todo está bien, pero eso no es así. Y cuando el anciano viene o el pastor viene y le dice, mira, vos estás en un pecado bien terrible. Lo que voy a hacer es que definitivamente sentate, manito. Sentate. Sentate un tiempo, te restaurás y que Dios te ayude. Sí, que cómo voy a aceptar ese consejo si yo amo a Dios. Si amara a Dios no hiciera lo que hace. Pero como el evangelio se modernizó, le cuento. Como el evangelio ahora es moderno, todo me es lícito, pero se omite, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Entonces, como se modernizó el evangelio, entonces cada quien por sus pistolas, que haga lo que quiera. No. ¿Por qué no? Porque la Biblia nos dice que el pecado es pecado. La iniquidad es iniquidad. Y la santidad es santidad. Y la santidad es lo que va a hacer que nosotros trascendamos. Pero es fácil hablar. Es fácil que yo se lo esté diciendo acá, trasladándoselo a través de la palabra, pero Dios conoce mi corazón y yo voy a ser juzgado por lo que haga, por lo que piense y por lo que diga. Pero usted también. Pero cuando nos acercamos a pedir consejo, no nos acerquemos esperando recibir, hermano, lo que nosotros queremos oír. Oiga. Y el verso 8 del capítulo 12, mire lo que dice, pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Hermano, el menosprecio hacia el consejo nos lleva a la destrucción. Dios ha instituido autoridades espirituales y esas autoridades son las que velan, las que tienen que velar por su vida espiritual. Nosotros como ministros tenemos que estar pendientes de ustedes, pero usted también no sea así. Mire, uno llama. No me estoy ministrando, repito, porque no me ha pasado, pero uno llama y le cuelgan el teléfono. ¿Qué es lo que pensaría usted? No quieren hablar conmigo. Pero a veces uno insiste y quizás están muy ocupados. Pero eso quiere decir, hermano y hermana, que nosotros como hijos de Dios, como ministros, como siervos, como ovejas, tenemos que atender el consejo.
Hermano, yo como pastor, yo tengo alguien sobre mí. Y si ese alguien que está sobre mí, hermano, ¿usted cree que a mí no me han cuadrado? ¿Usted cree que a mí no me han llamado la atención? ¿Alguna vez? Algunas veces he hecho caso. Y otras veces no he hecho caso y me ha ido mal. Pero a ninguno nos gusta seguir los consejos que nos dan los ancianos. Usted dirá, entonces usted no es merecedor de ser pastor. Pues para usted tal vez no. Pero Dios me tiene en esta función por el momento. Pero yo no puedo venir y decirle a usted, yo soy un super santo, yo soy alguien que es pastor porque soy merecedor. No, el Señor me llamó por su misericordia, pero merecedor no soy. Pero, ¿cuántas veces he menospreciado mi autoridad? Ahora la pregunta es para usted, ¿cuántas veces usted ha menospreciado la autoridad que ha sido puesta sobre usted? Yo quiero dejarle esto en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que usted y yo comencemos a abrir nuestros ojos espirituales y comencemos a darnos cuenta que lo que está pasando no son casualidades. Mire, la gente está hablando un montón de cosas, pero usted váyase a la palabra. Mire, hoy o ayer creo que fue, leía algo yo respecto a la guerra del Salmo 83. Y comencé a leer los comentarios, hermano. Unos dicen esto, unos dicen lo otro, pero el Señor tuvo en su misericordia enseñarnos respecto a esto, hermano. Y qué tremendo, qué maravilloso. ¿Por qué? Porque las cosas que se han de dar, se van a dar en el tiempo que Dios lo haya establecido. No porque usted y yo hablemos, porque tenemos mucho conocimiento y ese conocimiento nos tiene la cabeza así, pero nuestro espíritu está así. Porque menospreciamos el consejo de los ancianos, menospreciamos la palabra, menospreciamos la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, espiritual y terrenal. Y Dios nos llama a arrepentirnos. Dios nos llama a reconocer nuestra condición. Dios nos llama a que cada uno de nosotros comencemos a ver dentro de nosotros y decirle, Señor, sinceramente, yo no soy digno. Ni siquiera de decirte Padre. Porque con mis actos yo te menosprecio, Señor. Mira, hermano, el menosprecio es una actitud que es provocada muchas veces por la acusación, por algo que nosotros hemos hecho. Otras veces por traumas de cosas que nos hicieron, por injusticias. Y el que menosprecia se constituye en un necio, en un naval. Pero usted y yo tenemos a un Dios restaurador, a un Dios que siempre está ahí pendiente de nosotros para decirnos, hijitos míos, aquí estoy intercediendo por ustedes ante el Padre para que ustedes no pierdan el privilegio que tienen en mí. Dice el Señor, no en mí, sino que en el Señor. Y ese menosprecio que nosotros le hacemos a nuestro Dios con nuestras actitudes
Él los pasa por alto. Porque la Biblia dice, y pasó por alto. ¿Por qué? Porque dice que todos los pecados nuestros, Él los tomó y los arrojó a lo más profundo del mar, para no acordarse más de ellos. Pero nosotros ahí estamos recordando. Ay, ¿cuándo me va a dar un tirito, pastor, para poder yo contar mi testimonio? Sí, y ¿hace cuánto que usted se entregó al Señor? Hace 15 días. Ah, qué bien. Y yo era esto, yo era lo otro, yo era aquí, yo era allá. Ahora lo que yo necesito es que usted me dé el púlpito para decirle a la gente que yo era un asesino. Que no, primero restáurese, prepárese. Porque si no, se va a convertir en aquellos que solo están repitiendo lo mismo, y usted tiene que constituirse en un edificador, no en alguien que esté como el loro repitiendo y hermano, menospreciándose a sí mismo. Una de las formas de menospreciarse a sí mismo es no olvidar el pasado, hermano. Lo que yo fui, ya no soy. Por lo tanto, mi testimonio de acá en adelante es cuando yo encontré al Señor Jesucristo y Él me transformó, y todo aquello que yo, hermano, hice, se me olvidó. Pero va a haber un momento en el que usted se va a encontrar a alguien en una condición similar, y en vez de menospreciarlo, lo que usted va a hacer es sacar, hermano, del cofre viejo. Hermano, y entonces va a comenzar a decirle, mira, Cristo te ama, porque yo también fui así, pero en alguien, hermano, que realmente hay que sacarlo. Pero estarle contando a la gente cada vez que usted se sube al púlpito, y contarle a la gente que mire, que yo era aquí, que yo era allá, que yo era esto, y ya no pasó. No, usted es un edificador. Restáurese. Y va a llegar el momento en el que usted va a poder decirle a otro, Dios me rescató de la condición en la que tú estás en este momento. Por lo tanto, en el nombre de Jesús y con la autoridad que Él me ha dado, yo te digo, Lázaro, levántate, Lázaro, sal fuera. Y hermano, y con el poder con el que Dios lo ha investido a usted, hermano, usted va a levantarse y va a ser un edificador en vez de menospreciarlo. ¿Por qué? Porque el menosprecio tiene fruto. Mical no fructificó. Mical se quedó estéril. Hermano, mire, cuando usted es fructífero se nota, se da cuenta. O quizás uno no se da cuenta, pero los demás sí reconocen y dicen, creo que ya se me fue el tiempo. Pero hermanos, yo quiero orar por ustedes. Y quiero decirle que Dios, que el Señor Jesucristo está con sus brazos extendidos para aquellos que hoy quieren aceptarle como su único y suficiente Salvador. El Señor está con sus brazos abiertos esperando a aquel hijo pródigo que se fue un día. Ay, hermano, es que pueden decir que por la pandemia ¿y qué? Si no lo estás haciendo por eso, lo estás haciendo porque el Señor ha impactado tu corazón. Regrésate al Señor, tú que te has alejado, regrésate. El mundo no tiene nada bueno. Es más, el mundo va para peor. Ahora, deja de menospreciarte a ti mismo. Da ese paso. Entrégate al Señor. Y el Señor hará conforme a su misericordia en tu vida. Y yo voy a orar por ti. Aquellos que están aceptando a Cristo, aquellos que se están reconciliando con el Señor, aquellos que están enfermos, hermano, hemos estado viendo milagros, hermano. Hemos estado viendo gente que ha estado sanando a través de la oración. Nos han testificado, nos han escrito algunos hermanos que hemos orado por ellos, que han sanado de enfermedades. Pero Dios quiere hacer eso y más contigo, porque quiere sanarte tu alma. Señor, en el nombre de Jesús,
Venimos delante de ti hoy para darte gracias por tu misericordia, gracias por esta oportunidad que me diste de poderle trasladar a tus hijos, Señor, esta palabra. Vengo, Señor, orando por aquellos que están renovando votos contigo, Señor, aquellos que se están reconciliando contigo. En el nombre de Jesús, yo vengo poniéndolos en tus manos, Señor, suplicándote que al igual que el hijo pródigo regresó a la casa del Padre, Señor, así sea, Señor, recibido Señor, que hoy está regresando. En el nombre poderoso de Jesús, ponle ese anillo de autoridad, Señor, y que ningún espíritu de menosprecio pueda venir sobre él, Señor, para que él se sienta culpable, sino que toda culpa, que sepa, Señor, que tú la has borrado y que tú la has lanzado a lo más profundo de la mar. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por aquellos que están aceptándote como tu único y suficiente Salvador, y los pongo en tus manos, Señor. Inscríbelos en el libro de la vida. Obra, Señor, conforme a tu misericordia en ellos, y que la paz y el amor tuyo sea manifiesto en sus vidas, Señor, para que así como ellos están llegando, también pueda llegar su familia y se cumpla, Señor, en ellos aquella palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre, por aquellos que están enfermos, aquellos que no tengo esta lista en este momento, pero que han pedido oración, Señor, en el nombre de Jesús, toda enfermedad venimos neutralizándola hoy en el nombre de Jesús, y todo aquello que se levante contra tus hijos no prospere, sea apachado en el nombre de Jesús, sea retirado, sea destruido, sea abolido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros, y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendigo a cada uno de los hermanos y hermanas que estuvieron esta noche con nosotros, y te pido, Señor, que los guardes, que los guíes, y rociamos la sangre de Cristo sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Nos saludamos en una nueva ocasión.